veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité, voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba. Yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré y su frente atravesaba. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Lo poderoso que es Dios. Ay, Goliat, no sabías con quién te metías. Buenos días, hoy iniciamos con nuestra reunión de ayuno y hoy vamos a ver un tema y el tema es cómo enfrentar y vencer los gigantes. Y vamos a ver que hay 3 formas de enfrentar las pruebas. Y vamos a 1 Samuel 17, de 45 al 50. Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, al igual que David, muchos cristianos tienen que enfrentar en la vida su propio gigante. Gigante de enfermedad,
de economía en quiebra, de deudas, de matrimonio dividido, etc. Y humanamente hablando, era una batalla muy dispareja. Un joven pastor de ovejas enfrentando a un experimentado guerrero de más de 3 metros de altura. Y a simple vista, parecería que David no tenía ninguna oportunidad contra Goliat. Pero al final lo inesperado ocurrió. El jovencito venció a ese gigante guerrero. Si en este momento en tu vida estás enfrentando un problema que todos consideran invencible, tienes que saber algo. La lógica no es el terreno de acción de Dios. Dios hace obras inesperadas. Él hace que lo imposible sea ¿qué? Posible. Y en esta historia podemos reflexionar sobre 3 formas cómo nosotros los cristianos debemos enfrentar nuestros gigantes, nuestros problemas y dificultades en la vida. Primero, debemos enfrentarlo en el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces David no enfrentó a Goliat en su nombre de gran pastor de ovejas, ni en el nombre de Saúl, rey de Israel, ni en el nombre del valiente ejército de Israel, sino en el nombre de alguien superior, en el nombre de Jehová de los ejércitos, pues la batalla y la victoria son ¿de qué? Son del Señor. Por eso si usted va a la Biblia, en Proverbios 21:31, ahí lo dice claramente. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, lastimosamente, muchos cristianos no tomamos el ejemplo de David, sino que enfrentamos nuestra batalla de la vida confiando en el nombre del médico que nos está atendiendo, en el nombre de la medicina más famosa que nos han dicho que es la más efectiva, o en el nombre del hospital donde nos están atendiendo a nosotros o a nuestro familiar enfermo. Muchos decimos la frase, es un médico de renombre, es uno de los mejores abogados más reconocidos. Y muchos, y eso nos hace sentirnos ¿qué? Confiados. Otros confiamos en las recomendaciones que nos dan para conseguir un empleo. Pero aunque son palabras duras, tenemos que comprender lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 5. Y dice así, el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Entonces comprendamos que el nombre de Dios es más grande que todos los nombres de la tierra, como lo dice el Salmo 148, versículo 13. Dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Ahí lo dice claramente. Segundo, tenemos que enfrentarlo confiando que la victoria es de nuestro Dios. Vamos a 1 Samuel 17, de 46 al 47, para sacar otra enseñanza en el segundo punto. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Entonces, David fue claro al hablar con Goliat, y le habló lleno de seguridad. Mire lo que le dijo. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, te cortaré la cabeza, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, de Jehová es la batalla, y él los entregará ¿qué? En nuestras manos. Entonces, con esas palabras llenas de confianza y fe, comenzó la victoria de David sobre ese gigante. Y tenemos que recordar algo muy importante, lo que dice Lucas 6, versículo 45. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que más hay en nuestro corazón, hablará nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de desconfianza, lleno de temor, lleno de angustia, de duda, nuestras palabras reflejarán exactamente eso. Entonces tenemos que llenar nuestro corazón de fe, de confianza, de esperanza, y nuestra boca hablará palabras de victoria, palabras de confianza y de fe. Entonces muchos de nosotros cuando hablamos de milagros tenemos la idea de que estos están flotando en la atmósfera y que lo único que tenemos que hacer es tomarlo de ese lugar. Pero un predicador dijo algo muy importante. Él dijo lo siguiente, el milagro que necesita
está literalmente ¿qué? En tu boca. Y eso es una gran verdad. Vamos a Marcos 11 del 22 al 24. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidieran en oración creyendo, creed que os recibiré y os vendrá. Entonces, ¿cuántos piden y piden pero no reciben? La razón, no saben cómo pedir, porque el secreto de recibir lo que se quiere es orar y creer. Y no piense que algún día Dios le dará lo que necesita o anhela. Hoy mismo Él puede hacerlo. Él está interesado aún en el detalle más mínimo de su vida. Y estoy seguro que Él quiere que todos sus hijos reciban respuesta a sus pedidos. Y eso lo dice en Juan 16, 24. El Señor te dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea que cumplido. Entonces tenga fe para creer que Dios irá a sus oraciones y que serán realizados los deseos de su corazón. Tercer punto, tenemos que enfrentarlo con valentía. Otra enseñanza en 1 Samuel 17 de 48 a 50 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice, huyeron. Entonces, de nada hubieran servido todas las palabras de David si en el momento que el gigante lo enfrentó, él hubiera ¿qué? Huido. Pero el versículo 48 nos dice que cuando el filisteo vino contra él, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el gigante. Entonces le hago una pregunta, ¿confiaba David que Dios le daría la victoria? Claro que sí, pero él sabía que tenía que entrar a la batalla para que Dios le diera la victoria. Por eso tenemos que comprender algo en nuestra vida. No hay victoria sin batalla. Entonces confía en Dios, créele a Él, pon en Él toda tu confianza. Si tienes que someterte a una quimioterapia, hazlo. Si tienes que enfrentar una operación, hazlo. Si tienes que ir a un juicio, ve. Si tienes que someterte a un tiempo de prueba para obtener tu trabajo, hazlo. Pero hazlo todo ¿qué? Confiando en el Dios de tu victoria. Bueno, sigamos entonces cómo enfrentar y vencer los gigantes. En 1 Samuel 17 del 1 al 58 vamos a sacar otra enseñanza, y es que el pueblo de Israel en los tiempos del rey Saúl tenía un obstáculo llamado Goliat. Él era un héroe de los filisteos, un pueblo enemigo de Israel. Y este obstáculo incomodaba, oprimía y avergonzaba a la nación. Hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente a esa persona, y fue David. Y tiene mucho para enseñarnos. Entonces veamos algunas claves para enfrentar y vencer los obstáculos, los gigantes en mi vida. Primero, hay que enfrentar al gigante. David veía que todos estaban angustiados, preocupados, atemorizados, pero ninguno hacía nada para resolver el problema. Ni siquiera lo intentaban. Y David determinó a enfrentar el obstáculo que tenía Israel, Goliat. Vamos a 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, de este versículo hay que resaltar algunos aspectos clave que rodearon la estrategia de David. Primero, vamos a ver que David ya conocía a su enemigo. La Biblia nos relata con lujo de detalle que David ya había detallado a su futuro contrincante antes de ser llamado por Saúl para que representara al ejército de Israel. David ya había hecho un reconocimiento de su adversario, y la palabra de Dios relata que un día su padre lo envió al campo de batalla para llevarle alimentos a su hermano, y mientras él entregaba la comida oyó la voz de un hombre que desafiaba e intimidaba al ejército de Israel, y sin pensarlo dos veces se asomó y vio al gigante Goliat. Pero David, contrario al resto, no tuvo temor de filisteo. Desde que lo vio por primera vez sabía que él era el hombre que era un hombre para derrotarlo, y estudió y detalló al filisteo.
Con toda seguridad David observó sus armas y su movimiento con mucho detenimiento, con cabeza fría. Detalló la fortaleza y las debilidades del gigante. De manera que David ya conocía al filisteo al campo de guerra. David dedujo que la debilidad de Goliat era su frente, la cual tenía que descubierta. Entonces, como primera medida, describamos la estrategia de batalla de Goliat. En el relato bíblico vemos que Goliat basó su estrategia en el esquema tradicional de los hombres. Vamos a 1 Samuel 17, del 4 al 7. Y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, o sea, 3 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, o sea, una coraza. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, o sea, pesaba 55 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, placas que protegían sus piernas, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, o sea, pesaba más de 6 kilos. E iba su escudero delante de él. Bueno, la estrategia de batalla de Goliat podemos verla: casco de bronce, cota de malla, greba de bronce sobre sus piernas, jabalina de bronce, lanza, espada, escudero. Ahora veamos la estrategia de David. La estrategia de David, por otro lado, se basó en el método de Dios. Algo importante para resaltar es la sabiduría y valentía con la cual actuó David antes y durante el combate. Y para profundizar en la estrategia de David hay que señalar un versículo bíblico, y es 1 Samuel 17:40. Vamos a leerlo. Dice: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, o sea, hacia Goliat. Entonces fíjese que David escogió 5 piedras, y la palabra clave es escogió. Es decir, no se limitó a coger las piedras, 5 piedras que tuvo a la vista, no, sino que las seleccionó de una manera muy minuciosa. La Biblia nos especifica que David escogió las piedras de un arroyo, pero ¿por qué? Porque las piedras del río tenían las características que él buscaba. Primero, altamente densa, o sea, pesada con respecto a su volumen. Y segundo, muy plana y redonda. Con seguridad se inclinó al arroyo y examinó visual y manualmente cada piedra para que la piedra penetrara ¿qué? En la frente de Goliat. Ahora, la honda de un pastor era un arma formidable en la época del Antiguo Testamento. Fíjese que en el libro de Jueces 20, el versículo 16, se registra que los benjamitas podían tirar una piedra con honda a un cabello y no erraban ni con la mano derecha ni con la mano izquierda. Vamos a leer Jueces 20, versículo 16. Dice: de toda aquella gente que había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, dice, y no que erraban. Ahora, David sabía que aunque era un joven muy fuerte, no podía pelear cuerpo a cuerpo contra Goliat, pues el gigante lo partiría en dos. Él sabía que el único que podía darle la victoria era Dios. Y así se lo manifestó al rey Saúl cuando le dijo 1 Samuel 17, versículo 37. Vamos a leerlo. Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ahora, de igual manera, en el campo de batalla, David se lo manifestó a su contrincante, a Goliat. En 1 Samuel 17:46 le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces David sabía que a la oración le precede la acción, y muchos hijos de Dios, malinterpretando la vida cristiana, piensan que la respuesta de Dios vendría a través de métodos fantásticos. Muchos cristianos, en lugar de David, hubieran seguramente orado a Dios para que a Goliat lo partiera un rayo en dos, o para que le diera un paro cardíaco. Pero David comprendía perfectamente que la oración es acción.
Y fíjate que David actuó rápidamente, no anduvo con vueltas, fue más rápido que Goliat, no le dio chance de nada. David tenía a Dios de su lado y actuó con inteligencia, como lo vemos en 1 Samuel 17, del 48 al 51. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, dice que huyeron. Entonces David, con la propia espada de Goliat, le cortó la cabeza. Y no solo venció el obstáculo, sino que lo eliminó para siempre. Entonces, como David, debemos entender que nuestras armas no son carnales, o sea, no son de este mundo, sino espirituales. David enfrentó al gigante en el nombre de Dios y declaró fe para derrotar al gigante. En 1 Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces las victorias que vienen de Él y no de nuestras fuerzas humanas. Por eso es que en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Entonces Dios está dispuesto a manifestar su poder en la adversidad, porque la batalla que usted libra hoy, Él la asume como propia. Y esto nos garantiza que nada ni nadie podrá hacernos daño. Somos intocables, dice el Salmo 105:15. El Señor dice muy claramente, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, la oración es un arma poderosa. Y si así lo creemos, Dios siempre estará de nuestra parte. Cuanto más contacto tenga yo con el Señor, más veré mi salvación. Como lo dice el Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora, en el caso de David, vemos 3 reacciones directas contra él. ¿O contra quién? Contra el ungido. Y recuerde lo que dice Isaías 61:1, que usted es un ungido de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver que el ungido es menospreciado, es maldecido, es amenazado. Y vamos a leer 1 Samuel 17, de 42 al 44. Y ahí lo dice. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y mire lo que dice, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y yo te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos estar preparados para recibir ¿qué? Menosprecio, maldición y amenaza por parte de los Goliat de nuestra época. Entonces, si usted enfrenta a un gigante, usted se habrá dado cuenta que sus fuerzas son insuficientes. Tal vez todo este tiempo te han estado abofeteando en la intimidad, pisoteando tu moral y humillándote constantemente. Y esto es debido a que usted lo ha hecho en sus fuerzas. Y las batallas no se ganan así. Esta batalla la gana si Dios pelea por ti. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En 2 Crónicas 32:8 dice, ellos están con el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová Dios quien nos ayuda a ganar todas nuestras batallas. Entonces cuando venga la adversidad, en vez de deprimirnos, debemos alegrarnos, pues la bendición que se aproxima después de un periodo así siempre es extremadamente grande. El segundo punto, no oír la voz de los incrédulos. Y en 1 Samuel 17, de 33 a 36, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, David había enfrentado a la fiera porque sabía que Dios iba con él. Y esa misma fe la usaba para enfrentar al gigante. Y es tu fe en Dios lo que hará que el omnipotente Dios se mueva a tu favor. Dios quiere darte una salida para tu problema. Y quiere que al problema lo veas pequeño y que a él lo veas grande. Y esto solo lo hace que la fe. Entonces la gente negativa tiene la actitud de contagiar a otros. Y así era Saúl, un hombre que negativo, que trató de influir a David. Y siempre habrá personas que tratarán de hacernos desistir de enfrentar los obstáculos. Y tenemos que aprender a reconocer y no oír a los incrédulos. Fíjese, el incrédulo siempre resalta las circunstancias. El incrédulo es dominado por el temor y no por la fe. Saúl solo veía lo humano y David veía lo espiritual. Saúl veía a un Goliat como un gigante invencible, pero David veía a Goliat como un incircunciso que vulnerable. Saúl había sido desechado por Dios. Entonces, cuando alguien venga con el espíritu de Saúl, no le hagas caso. Tercero, confiar en uno mismo y en los recursos que Dios nos dio. Saúl quiso darle a David un equipo que David no conocía. David lo rechazó y tomó lo que él conocía. Él llevó consigo al campo de batalla únicamente 4 cosas: su cayado, 5 piedras, su saco pastoril y una honda. Y el cayado era una vara que usaba cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y más que un arma de guerra, el cayado le recordaba que Dios estaba con él. Y en uno de sus cánticos alude a este elemento, en el Salmo 23, versículo 4, que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y veamos ahora que dice 1 Samuel 17, de 38 al 40. Dice: y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque ¿qué? Nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia Filisteo. Entonces, usted y yo puede que nunca enfrentemos a un gigante como Goliat, pero nos enfrentamos a unos gigantes llamados temor, inseguridad, soledad, fracaso. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esos gigantes que desean derrotarnos? Entonces, como David, los cristianos tenemos una honda con 5 piedras para enfrentar ¿qué? A los gigantes. Entonces, la primera piedra representa valor. Son 5 piedras. Entonces, la primera representa valor. David no tenía miedo de enfrentar al enemigo. Y eso lo dice en 1 Samuel 17, versículo 32. David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces necesitas valor para enfrentarte a los gigantes en tu vida, para enfrentar los obstáculos. Hay que confiar en Dios. Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en Cristo puedes enfrentar cualquier situación. Y el primer gigante que debemos derrotar es el temor. Por eso en Proverbios 29:25 que dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será asaltado. La segunda piedra representa seguridad. David como pastor tenía que proteger a las ovejas de los animales salvajes con frecuencia. Y esto le dio la seguridad que necesitaba para enfrentarse ¿qué? Al gigante. En 1 Samuel 17:37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también ¿qué? Me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Entonces tenemos a alguien que nos acompaña siempre, invisible, pero más real que cualquier otra persona. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras necesidades. Nosotros somos sus ovejas, pertenecemos a su manada, como lo dice en Juan 10, del 27 al 28. Ahí dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces las ovejas
son animales indefensos, débiles, asustadizos. Ellas no tienen casi ninguna posibilidad de defensa, de manera que dependen completamente ¿qué? De su pastor. Si su pastor están en manos del enemigo, entregadas a los animales salvajes, al mal tiempo, al hambre, a lo tortuoso del camino. Por eso es comprensible que la cercanía del pastor es lo que más tranquiliza a las ovejas. Y nuestro pastor está presente a nuestro alcance. Nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, como David, usted necesita tener la seguridad de que Dios te ayudará a sobreponerte a los problemas que enfrentas a diario. La tercera piedra representa preparación. David no fue a enfrentarse a gigantes sin prepararse. Él fue al riachuelo y escogió 5 piedras lisas y las puso en su bolsa de pastor. Entonces, armado con su bastón y con su honda, comenzó a pelear contra Goliat. Entonces, como David, debemos entender que nuestras almas no son carnales, sino espirituales. En 2 Corintios 10, de 3 a 5, ahí lo dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Alguien decía, nunca derrotarás a tu Goliat con la armadura de Saúl. Pelea tus batallas de un modo que espiritual. Entonces, usar nuestras armas espirituales bíblicas. La oración es el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios y la mayor fuente de poder y fortaleza y el mejor recurso para hacer que lo imposible que se haga realidad. Entonces viviremos con la confianza que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, allanando montañas, desbaratando cerrojos, abriendo caminos de bendición para nosotros. Como lo dice en Isaías 45:2, el Señor dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré que pedazos. En la Biblia podemos ver también que David ayunó constantemente en medio de la tribulación y ataque del enemigo. Dios le respaldó librándole y dándole descanso y permitiéndole terminar su vida llena de días. En el Salmo 109:24 David dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Entonces aquí tengo unos interrogantes y la pregunta que yo le hago a usted. ¿Cuál es la diferencia entre ver mis gigantes o hacer que se vuelvan pequeñas hormigas? Segundo interrogante, ¿cuál es la diferencia entre ver mis imposibles o hacer que se vuelvan posibles? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre vivir confiado o vivir preocupado? Y la diferencia de todas las anteriores preguntas es estar de rodillas delante de Dios. Por eso en 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que no exalte que a su debido tiempo. La cuarta piedra representa confianza. David no confió en su propia habilidad para matar al gigante. Cuando Goliat se preparaba para matar a David, gritando y maldiciendo, ¿qué le dijo David? 1 Samuel 17:45, vamos a leerlo. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, todo aquel que se mete con un hijo de Dios no sabe lo que le espera, pues es terreno minado por el mismo Dios. Y entienda que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal comienza a pertenecer a partir de ese momento a la familia real. Se convierte en hijo de Dios y por lo tanto en la niña de sus ojos. Ser hijo de Dios es ser heredero de todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, objeto del entrañable amor y tierno cuidado de Dios. Y la quinta piedra representa victoria. David dijo, esta es la batalla de Dios, no nuestra. Y 1 Samuel 17:47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, cuando le entregas tus batallas a Dios, obtendrás la victoria sobre los gigantes en tu vida. Entonces, si estamos seguros de la presencia de Dios en nuestra vida, podemos tener victoria no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. El Hijo de Dios está llamado siguiendo el ejemplo de San Pablo, de vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de lo mejor a lo excelente. En Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en tiempo de tomar aliento y entender que el mismo Dios que dio grande victoria a su pueblo,
es el que usted y yo tenemos y que nos invita siempre a buscar su rostro para hacernos más que vencedores. Por eso en Primera de Crónicas 16:11 dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro que continuamente. Entonces hoy ese maravilloso Dios puede responder su oración, suplir su necesidad, sanar su enfermedad, proteger su vida, quitar sus cargas y darle su gracia y paz. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de ayuno. Vamos a orar, vamos a colocar delante de Dios nuestras vidas, nuestras familias. Vamos a alabar a Dios por su palabra. Amado Dios, gracias Señor, porque debo aprender, oh Dios de los cielos, cómo enfrentar las pruebas, Señor. Y si de algo debemos estar seguros es que nosotros pasamos esas pruebas de la mano de Dios, no estamos solos. Así, oh Dios de los cielos, la prueba y la dificultad nos permite decir muchas veces que nosotros estamos solos. Nosotros no estamos solos. De eso debemos tener seguridad. Y también de saber que en las pruebas hay propósito de Dios. El nombre de Dios es el nombre más grande que existe en los cielos y en la tierra. Seamos sabios, hablemos con fe. Visualicemos cuando estemos orando lo que le estamos pidiendo a Dios. No visualicemos otras cosas, volvámonos visionarios. Dios nos dice, cree solamente, cree solamente. Dios le dio la victoria al rey David. A nosotros también nos dará la victoria. En el nombre de Jehová de los ejércitos vienen todas las victorias. No es con ejércitos ni con espada, es con su Santo Espíritu. Lo dice Dios, lo dice el Señor. No debemos de andar atemorizados, ni tener miedo, ni estar escuchando voces que nos debilitan en medio de la prueba. No podemos estar escuchando otras voces. Nuestros enemigos están con el brazo de carne, mas nosotros estamos con el brazo de nuestro Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que tiene el control de todo. Necesitamos valor para enfrentar los problemas. Dios conoce mis debilidades y Él nos ayuda. El arma más poderosa que tenemos todos los hijos de Dios sabemos que es la oración. Hay una diferencia en el Hijo de Dios que está de rodillas delante del Señor. Estos son los que vencen en todo. Porque el mismo Dios que llevó a la victoria al rey David es el mismo Dios que tenemos nosotros, sus hijos, sus amados. Gracias, Señor, nosotros también te amamos. Gracias, Señor, por la bendición que tú estás derramando en esta hora en cada uno de nosotros, Señor, porque es en tu presencia donde suceden cosas maravillosas. Te alabamos, te adoramos y te damos muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.